Ayer estábamos ejercitando loas, o como dicen más popularmente, echando loas, formulando felicitaciones al rápido, aunque sea insistente el tema, al rápido aceleramiento, perdonen por que sea insistente en esto, de parte del señor presidente de la República actual. Estamos en esos días en donde el paralelismo de mando nos da la idea, compañeros, de que hay dos ejercicios de poder. Y entonces nos llamamos a engaño. ¿Qué es lo que podía estar ocurriendo en este momento? Que la autonomía es una especie de talón de Aquiles del frente. Porque la intención del señor presidente Lenín Moreno de preparar una cirugía mayor en contra de la corrupción tiene acogida, y no sucede lo mismo con el anuncio de la creación del Frente de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción. Ahí tenemos un talón de Aquiles. Acabo de recibir un comunicado que me proveen mis queridos compañeros y auxiliares, en donde se manifiesta lo siguiente. Se me perdió, ¿verdad? Bueno, hay un comunicado, hay un boletín muy importante que es indispensable que sí, ahí está, que lo conozca la ciudadanía. Es un boletín de prensa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su principal coordinador, entiendo que ya está en Ecuador, está ya en la casa. Me refiero a Jorge Rodríguez. Y economista, tal como fueron sus instrucciones en cuanto a que está ausente en la nota enviada a nuestros compañeros asistentes, usted menciona que el día miércoles estará en condiciones de referirse a esto. Y es por eso que ya aparece este boletín de prensa confeccionado esta víspera y que dice: ante el anuncio realizado el día lunes 29 de mayo por el presidente Moreno, conformando un frente anticorrupción, declaramos, esta Comisión Nacional Anticorrupción declara, se ha pretendido constituir un llamado Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en gran medida integrado por personas que se desempeñaron y van a continuar desempeñándose como funcionarios del anterior gobierno y que han estado vinculadas al mismo y que por tanto no gozan de idoneidad ni autonomía para asumir una investigación, esta sí imparcial, apegada a la ética, sobre los numerosos casos de corrupción. Previamente a recibir este boletín de prensa, nosotros estábamos comparando las personas elegidas por el presidente Moreno que van a representar al lado gubernativo, que asimismo se cohesiona con candidatos del presidente actual y del expresidente de la República, entiendo yo, el señor economista Correa, que sigue interviniendo muy afanosamente en este tema y se ha quedado precisamente hasta que esta ola de fiscalización como que termine o como que se inserte adecuadamente para los intereses del gobierno que terminó, pero que sigue vigente. A eso me refiero. Tenemos aquí casi dos mandos, dos visiones, dos ritmos, y ojalá en cualquier momento no haya dos libretos, como
seguramente mis invitados que han tenido la bondad ya de llegar a nuestro estudio nos van a mencionar. El uno que está en Guayaquil, que es el respetable jurista, doctor Javier Zavala. Es un catedrático universitario y está ya aquí en el estudio el doctor Julio César Sarango, aunque en primerísimo lugar el señor licenciado Lolo Echeverría nos distinguió con su presencia en el set. Lo que estamos viendo, aparte naturalmente de la opinión que la vi ayer, la contemplé, la entendí, del rector de la Estatal de Cuenca, el señor doctor Pablo Vanegas. Y yo creo que están repartidas las misiones. ¿Qué quiero decir? Yo entiendo que, por ejemplo, Javier Zavala fue invitado por la Comisión Gubernamental y está con nosotros a través de la línea directa. Dicen desde la Comisión Nacional Anticorrupción, la que estaba siendo liderada incluso por el mismísimo convocado e invitado a integrar esta otra, con 7 a favor de los anteriores gobernantes o decididos por ellos, anteriores digo, refiriéndome, qué complicado, refiriéndome al expresidente Correa, y actual presidente de la República, que también se ve claramente a quienes él habría escogido. Entonces, estamos con 2 mandatarios o exmandatarios, ¿cómo les llamamos? Gobernante y exgobernante, pero son compañeros. Es un binomio que está compartiendo hasta este momento temas como este, y eso no puede ser. Porque tan es así, para usar terminología ciudadana quiteña, tan es así, es comprobable esto, que unos reflejan el pensamiento y han colaborado con el actual presidente Lenín Moreno, y hay otros que no quieren alejarse, no del poder, sino de echar vigilancia, siendo ellos unidos 7, echar vigilancia a los 4 que han sido convocados, porque no han sido consultados. Monseñor Traves dice, ¿con quién también hablarían? Prácticamente eso es lo que menciona el sacerdote, ¿no? Otro, deme el nombre, el doctor Julio César Trujillo, el doctor Fabián Corral, y ¿nos falta uno o son 3? El doctor Javier Zavala, exactamente. ¿Usted siente que el que le nominó doctor Zavala es Correa o es Lenín Moreno? Muy buenos días, señor doctor. Buenos días, Gonzalo, desde Guayaquil los saludo. A ver, yo lo que he recibido realmente es lo mismo que ha recibido la ciudadanía. Una propuesta abierta, una invitación abierta a efectos de formar parte de este frente de lucha anticorrupción. Yo en realidad no conozco más detalles, yo he manifestado públicamente mi predisposición, mi ánimo de colaborar en esta lucha, creo que es una responsabilidad ciudadana de todos. De alguna manera ayudar al actual presidente Moreno en este tema. ¿Siente que le ha mencionado, que le ha pedido seguramente o le ha nominado el actual presidente Lenín Moreno, o lo recordó por su acercamiento? Ha habido un acercamiento no tan contundente, pero nunca ha habido como con uno de sus hermanos alguna refriega con el gobierno o el gobernante anterior. A esto me refiero. ¿Usted siente que le ha nominado el señor presidente Lenín Moreno o el expresidente Correa? Y el presidente Correa no tiene por qué nominarme, ni tenía por qué nominarme. Yo he sido, así como he aplaudido sus acciones, también las he criticado muy duramente. He sido articulista de opinión en varios medios, y hay varias opiniones y columnas mías en torno a... discrepantes con el expresidente.
Así es, así Sí. como en la última campaña electoral estuve efectivamente ejerciendo campaña más que nada en redes sociales a favor de Lenín Moreno, y eso es auténticamente cierto. Todo es público. Y quisiéramos topar también con el doctor Vanegas, el rector de la Universidad de Cuenca. Este tema, ¿quién cree usted que le nominó, le mencionó y le convocó? En realidad, señoras y señores, el señor doctor Javier Zavala se ha mantenido, digamos que al margen de una disputa interna en esta circunstancia. Pero ¿usted no cree que hay candidatos que reflejan el pensamiento del señor presidente Lenín Moreno y otros que parecen ser impuestos o sugeridos, como quiera vérselo, por el expresidente Correa? Por eso le preguntamos, ¿quién cree usted, cuál es su percepción de que le ha nominado? Y usted nos responde, es el nuevo presidente el que ha tenido la bondad de convocarme a esta lucha a la cual uno no puede dejar de concurrir, porque este es una voluntad nacional que impera este momento, pero le parte de alguna manera, le complica la concurrencia del señor presidente de la República, el que está con su equipo de gobierno de 10 años, un tanto, ¿no cree, doctor Zavala, indiciado precisamente en lo que queremos destruir, en lo que queremos sancionar, en lo que queremos combatir, pues, ¿no?, entre todos los ecuatorianos? ¿Qué le parece a usted esta reflexión del periodista? Bueno, Gonzalo, yo veo efectivamente en la lista de los convocados, en la lista de los invitados, gente del sector público, personas del sector público, lo cual me parece correcto, porque usted y yo todos sabemos que la corrupción es pública y privada, es tanto pública como privada, de una parte. Y de otra parte, yo creo que lo que importa realmente es la integridad de las personas que van hacia esa comisión. Y yo, al menos en lo personal, no conozco nada que desdiga o nada que contradiga la tesis de que los invitados son personas íntegras, salvo inclusive digo el sector público y el sector privado, a la cual se pertenecen. Es decir, no ha habido ninguna mancha en su hoja de vida, así lo veo yo. Yeah. Como lo que importa es la integridad de las personas o los valores de las personas, hay que ver, digo yo, sobre la mancha, ¿qué ocurre? Es decir, hay que dar una moratoria o un beneficio de duda, porque finalmente son las acciones las que desvirtúan las sospechas, es lo que yo digo. Ahora, hay también columnistas que piensan exactamente lo contrario. Uno de ellos es del grupo de la redacción de Cuatro Pelagatos, una revista informativa y de opinión muy comentada o leída en la capital de la República y en el resto de grandes ciudades ecuatorianas, que menciona que hay personas que han tenido mucho que ver con episodios indagatorios iniciales. De los 13 nombres, dice Martín Pallares, por ejemplo, que menciona Moreno, por ejemplo, hay al menos 6 personas que fueron funcionarios del gobierno anterior y otros tantos que han sido partidarios confesos del mismo. Ahí están Rosana Alvarado, ex vicepresidenta de la Asamblea, actual ministra de Justicia. Allí está, dice Martín, María Fernández Pinoza, ex ministra de la Defensa, ex canciller, ex embajadora ante Naciones Unidas con residencia en Nueva York y Ginebra, y ahora flamante canciller. Está Francisco Borja, ex embajador en Chile y en la Unión Americana. Él ha sido nuestro representante diplomático en Washington, amigo del expresidente Correa. Está Andrés Mideros, ex y actual funcionario de las Emplades. Está Carlos Rabascal, periodista del canal de gobierno Ecuador TV, simpatizante del proceso y productor de programas pagados con dineros públicos. Está Larisa Marangoni, exfuncionaria del Ministerio de Cultura,
y también la señorita Tatiana Hidrobo, ex asambleísta de Montecristi y miembro de Alianza País, el partido de Rafael Correa. A estos nombres vinculados con los 10 años de gobierno de Correa se une del abogado Javier Zavala Egas, quien a pesar de haber sido abogado del Universo en el juicio que le siguió Correa en el 2011, pasó con el tiempo a convertirse en uno de los más entusiastas y combativos partidarios del gobierno, conocido por su extravagante militancia en redes sociales, dice el también columnista. Poquito fuerte. Lo que no se han tenido ninguna participación en el gobierno de Correa y no han sido partidarios del llamado proceso son poquitos, dice. Ahí aparece Julio César Trujillo, el abogado y columnista Fabián Corral, Monseñor Fausto Traves, el empresario Pablo Dávila, expresidente de la Cámara de Industrias, y el rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas, que además es Scott, como lo son Correa y como Scouts, se llaman ellos, ¿no? Scouts, son Scouts. Entonces, como son Correa y también el señor vicepresidente Jorge Glass. La pregunta es, ¿se puede pensar en una institución medianamente independiente para investigar al correísmo con una mayoría profundamente correísta? Las dudas que se generan con una lista así sobre una eventual investigación al nuevo gobierno son idénticas. Nosotros pensamos que de los nombres de Javier Zavala, de Pablo Vanegas, de Julio César, de Fabián Corral, de Fausto Traves, de Pablo Dávila, de Larisa Marangoni, de Rosana Alvarado, de María Fernanda Espinosa, de Tatiana Hidrobo, de Andrés Mideros, de Francisco Borja y de Carlos Rabascal, me da la impresión que la mayoría seguramente fueron seleccionados por los dos mandatarios, el uno exmandatario y el otro mandatario inaugurado, y en respetable designación. Entonces ahí está el conflicto al que le queremos nosotros darle una fuerza de debate para que sus integrantes por lo menos guarden una equidad numérica, ¿no? Yo les veo a 7-4 la distancia si tocara o correspondiera ejercitar una votación. ¿Este funcionario es o no negligente, ha sido o no aficionado a los dineros públicos, tiene pruebas contundentes a su favor o en contra? Se produce una obvia votación interna y obviamente los 7 van a estar en mejores condiciones que los 4. A esto me refiero, doctor Zavala, en una muy superficial análisis de sentido común que tiene la población y que creo tenerla a este momento. Si estoy equivocado, pido disculpas. Entonces, me regreso a Guayaquil, pero después de escuchar, ¿quién cree que le nombró a usted, señor rector de la Universidad de Cuenca? Muy buenos días, tenga la gentileza. ¿Cuál cree usted que se acordó del rector de la Universidad de Cuenca y dijo, este es un buen cuadro para integrar esta comisión que está resultando un poco un chasco? Tenga la gentileza. Señor rector. Se nos fue. ¿Está al aire? Tenga la bondad, tenga la bondad. Bueno, mientras tanto, aquí está nuestro analista invitado, Lolo Echeverría. ¿Qué le diría usted a Javier Zavala Egas, que nos está escuchando, Lolo? Muy buenos días. Retomamos la comunicación con el señor rector. Ya, muchas gracias. Tenga la bondad. Licenciado Lolo Echeverría, bienvenido, buenos días. Esto pasa Gracias, Gonzalo. Un saludo para ti, para el doctor Zavala y para el doctor Sarango. Sarango, que también está aquí.
A mí me parece que la iniciativa es plausible, es decir, establecer una comisión Es para lo que dice el doctor Javier. luchar contra la corrupción. Es sano, dice bien, es una de las señales por el camino que va a tomar el presidente Lenín Moreno, y esto me parece laudable. Ahora, esto tiene que... hay una cuestión también de orden general, y es que las comisiones generalmente no terminan bien. Y no terminan bien porque es una cosa plural en donde las opiniones difieren y con frecuencia se anulan entre sí. Por eso es que se dice que un camello no es más que un caballo diseñado por una comisión. Y cada uno busca o tiene una opinión un tanto diferente. Ha habido también antecedentes de comisiones en la que los comisionados terminaron acusados. Entonces esto también es un antecedente en contra de la posible eficacia de una comisión. Ahora, respecto de las personas concretas, particulares que conforman una comisión, ya depende de cada uno de ellos. Si es que encuentra las condiciones adecuadas para cumplir el encargo que se le hace. Esto supone tener suficiente independencia, saber a quién representa, es decir, si representan al pueblo, a la ciudadanía, o representan al gobierno. Ahí está el problema. Y también, por supuesto, se requiere un prestigio personal de orden ético suficiente, que en este caso yo no pongo en duda en absoluto. ¿Usted coincide tal vez con este periodista en el sentido de la sumatoria que he establecido subjetivamente, pero que no creo estar tan equivocado que digamos? Están como 7-4. Bueno, yo no en términos de representatividad. Sí. No creo que sea conveniente. Porque depende de a quién se va a investigar. Por eso decía, lo importante es saber a quién representa. Si representa al gobierno y el gobierno es el sujeto de investigación, no cabe que se investiguen a sí mismos. Lo lógico sería que representen a la ciudadanía o autoridades de carácter judicial, de carácter moral, de lo que sea, pero autoridades independientes que tengan autonomía suficiente. Es correcto. Pero si un ministro de Estado va a investigar a su propio gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener la libertad para tomar una decisión, para emitir un dictamen, para hacer una investigación? A mí me parece que no. Por eso creo yo que esta comisión no tiene buen destino posible. ¿Podría ser un chasco? Sí, yo no quisiera usar un calificativo bueno, así. Bueno, es usado por el columnista que le refería anteriormente. Sí, pero me parece que hemos entrado en una etapa nueva que, entre otras cosas, se caracteriza por evitar calificativos. Y debemos sostener de esa manera, creo yo. Pero lo objetivo, doctor Javier, a excepción de usted, a excepción de alguna otra persona de los mencionados, como Pablo Vanegas, que ya está con nosotros a través de la línea telefónica, no están representando a ninguno de los mandatarios de Alianza País. Es decir, al señor presidente, este momento en uso de su derecho constitucional de gobernarnos, y el ex presidente de la República, que indudablemente está interviniendo en esta primera cruzada de selección de la gente que va y que le interesa a él sea integrante de esta comisión, da esa espina. Pablo Vanegas, señor rector, bienvenido, buenos días. ¿Quién cree que le nombró a usted, Correa o Moreno? ¿Moreno o Correa, perdone? Muy buenos días. Primero quiero agradecer. Bienvenido, señor rector. Esta oportunidad también a través de este prestigioso medio de comunicación a nivel nacional.
Mire, la verdad es que yo no conozco exactamente cuáles serían las circunstancias en las que se escogió mi nombre. La verdad, yo simplemente estoy en este momento ejerciendo un cargo como rector de la universidad. Y sí, efectivamente, el día domingo pasado recibí una llamada de un funcionario, entiendo que cercano al gobierno, consultándome si es que yo estaría dispuesto a participar. Al gobierno actuante de este momento. Al gobierno actual. Claro. Entiendo que sí, de la presidencia, ¿no? Yo le había mencionado que en principio sí, me gustaría tener más información. La verdad, yo soy nuevo en este tipo de tareas, de comisiones. Nunca he integrado una comisión a nivel nacional. Y la verdad es que al siguiente día, pues en la mañana, más bien algunos amigos me habían informado que el presidente Moreno había mencionado ya una lista donde también constaba mi nombre. Usted va a aceptar, naturalmente, señor rector. Mire, yo entiendo también que una de las razones, quizá porque se pensó en mi nombre, fue por el hecho de que la Universidad de Cuenca es una universidad que ha trabajado bien durante su historia, tiene representatividad a nivel de país. Evidentemente, personalmente, yo creo que es un reto y también creo que es una responsabilidad de si yo soy nuevo en este tipo de tareas. Yo estaría dispuesto a aceptar. Sin embargo, sí quiero consultar también al Consejo Universitario una vez que tenga alguna comunicación oficial, porque la información que tenemos está dada fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Entonces, estoy básicamente estos días, pues habrá que esperar un poco y también, como mencionaba, pondré a consideración del Consejo Universitario. De los 13 nombres que menciona el señor presidente Moreno, por ejemplo, hay al menos 6 personas que fueron funcionarios del régimen anterior y otros tantos que han sido partidarios confesos del mismo. Ahí le están incluyendo al doctor Javier Zavala y seguramente a usted. Entonces dice, y los otros han sido funcionarios, van a seguir siendo funcionarios. Ahí está Rosana Alvarado, actual ministra de Justicia. Ahí está María Fernanda Espinosa, ex ministra de la Defensa, ex canciller, ex embajador, en fin, y nuevamente canciller de la República. Están otros nombres también que están muy vinculados al partido de gobierno o al gobierno actual. Y eso le quita, desde su punto de vista, señor rector Vanegas, le quita idoneidad a la comisión. Hubiera sido mejor que respondan a intereses sociales, comunitarios, si no institucionales, pero que sea gente confiable, digamos, confiable en cuanto a su no alineamiento de carácter político en la coyuntura actual. No sé cómo más explicarme. Sí, bueno, en mi caso particular empezaré por allí. De hecho, yo no he tenido ninguna conexión con Alianza País, ni tampoco con el gobierno ni actual, ni tampoco del presidente Correa. Hay alguna publicación que me permití leer sí, lo alinean con el partido de gobierno, sí. Sí, así es, pero la verdad es que no tengo ninguna relación, más que alinearme con el partido de gobierno. Trataban de insinuar algún nexo a través del movimiento Scout al que yo pertenecí durante varios años, pero de hecho entiendo que son épocas diferentes en las que perteneció el presidente Correa Gladys, que también yo tengo 45 años en este momento, y también yo pertenecí en un movimiento en otra ciudad completamente diferente que Guayaquil. Yo siempre he vivido en la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces, evidentemente yo no tengo ninguna relación con el gobierno actual ni con el gobierno anterior. Eso quisiera primero aclarar. Esclarecer. De acuerdo. En cuanto a lo segundo, mire, yo fundamentalmente creo que las personas que deberían estar en esta comisión deberían ser personas que no estén sujetas a ningún entredicho o ninguna observación desde el punto de vista ético, moral, legal, ¿no? Entonces, ni a ninguna vinculación con este partido de gobierno, ¿podría ser? Mire, sería preferible, la verdad, que no tenga ninguna vinculación al partido de gobierno,
porque una de las condiciones que sí debería tener esta comisión, primero es la absoluta independencia de todos los poderes del Estado. Ahí está. De tal manera que pueda justamente actuar en representación de la ciudadanía. Bien ha dicho el presidente, está haciendo un llamado a ciudadanos, está haciendo un llamado a ecuatorianos, y en esa forma es en la que deberíamos o deberían actuar los miembros de la comisión, con absoluta independencia, con absoluta transparencia, pero también con absoluto respaldo del presidente. Mire, han habido casos de lo que yo conozco pues en comisiones anteriores, en donde los miembros han sido sujetos incluso de demandas, de juicios, y también se ha puesto en peligro, si es que se quiere, incluso su integridad personal. Por esa razón es que esta comisión, a más de ser independiente, a más de tener de ser representante realmente de la ciudadanía, debería también tener el apoyo irrestricto del presidente de tal manera que pueda actuar con absoluta libertad. Porque estamos hablando de un problema, a la corrupción me refiero, que no está presente solamente en nuestro país, que tiene muchísimos vínculos con otros países. Estamos hablando de un problema que, a pesar de que en algunos países no tiene niveles tan altos como el nuestro, sin embargo también está presente. Es decir, es un problema a nivel mundial, primero. Y luego después también estamos hablando de un problema que no es de ahora, ¿no? Que no es de este gobierno, del anterior. Es un problema, si es que se quiere, que viene de muchas décadas atrás en nuestro país, y que de hecho toda esta presencia en tiempo y también geográficamente hablando, hace que existan muchos nexos, que existan muchas personas implicadas en posibles problemas de corrupción, y de hecho, por esa razón es que se necesitaría de un respaldo irrestricto del presidente, de tal manera que tanto las personas que integran esta comisión cuanto las resoluciones que se tomen tengan garantías de que puedan ser tratadas de una manera totalmente amplia y transparente, ¿no? Ahora, despojarles de un alineamiento de carácter político, ideológico, o de amistad, o de confianza, credibilidad, de reciprocidad a los miembros de la academia también resulta complicadísimo, dirán los dos mandatarios, el exmandatario Correa y el actual presidente, señor Lenín Moreno. Dirán, ¿cómo le vamos a despojar de digamos, su punto de vista político a Javier Zavala? No podemos hacerlo. Y tampoco a Pablo Vanegas y a otros cuadros que se mencionan aquí. Pero así una Rosana Alvarado, una María Fernanda Espinosa, con todo el respeto a las distinguidas damas. Bueno, pero así tanto tampoco, pues no. Distinto es, por ejemplo, un ex embajador, tal vez Pancho Borja, tal vez ni siquiera Rabascal, pues todos los días se le ve en campaña parecida a la mía, pero hacia el otro lado. Entonces, doctor Javier, ¿cómo puede solucionar el presidente? Porque esta es responsabilidad de nuestra primera autoridad constitucional este momento. El expresidente Correa ya no tiene nada que ver en esto, pero él, estamos seguros, está interviniendo. De lo contrario, debe negarlo. Debe decir, yo no he sugerido ninguno de esos nombres, pero han sugerido la gente que le ha tenido amplísima respetabilidad y confianza, o ha sido simultáneo, ¿no? Esto es lo que le va a hacer fracasar a este primer intento de estructurar esta comisión. ¿Qué podemos hacer, doctor Zavala? Ya. Tenga la bondad, vuélvale a marcar porque le mencioné. Vuélvale a marcar si es tan amable. Y bueno, uno de sus defendidos en la larga lista que le ha correspondido en esta coyuntura como abogado en ejercicio profesional es, señor doctor, le estoy dando la más cordial bienvenida, doctor Julio César Sarango. ¿Qué dirá, si usted ha comentado este particular, con uno de los actores más perseguidos, si cabe el término, por este régimen anterior, que es Fernando Villavicencio, el que ha denunciado casos
impresionantemente delicados y graves, especialmente en el área petrolera, y que quisiéramos conocer el particular punto de vista que él debe tener en Lima, donde está este rato ya en condición de asilado político, ¿verdad? Sí, tenga la bondad. ¿Qué piensa usted de todo esto, doctor? Gracias, Gonzalo. Buenos días, licenciado Echeverría. Buenos días. Un saludo a todos los que están participando en este panel. Bueno, yo pienso que la comisión en sí es una cuestión positiva que puede ayudar de manera legítima a una investigación, a los organismos encargados de la investigación y el juzgamiento de los hechos dolosos que hayan existido dentro de los periodos gubernamentales. Pero yo sí parto de un principio, que la competencia nace de la ley. Y tenemos pues el artículo 76 de la Constitución de la República que dice que los jueces deben ser independientes, imparciales y autónomos. Para poder juzgar, nadie puede ser juzgado por comisiones de excepción. No, pero esta es una comisión. Es una comisión que va a ser nombrada a través de un decreto. Y el decreto no está por encima de la ley ni de la Constitución. Entonces simplemente... ¿Cuál es el valor agregado constitucionalmente hablando de un decreto? El decreto frente a la organización simple de una comisión. Así es, simplemente no tiene la capacidad legal para juzgar a ninguna persona, porque ya están establecidos, previo a Constitución y previa a la ley, ya los organismos en donde tienen que ser sometidos de acuerdo con su fuero, las personas que han cometido una infracción. Pero la comisión solamente indicaría. Así es, simplemente pues informaría a los jueces, al fiscal, para que para que el fiscal inicie su investigación. Si el fiscal quiere, pues le dará la credibilidad y si no, descartará. De tal manera que aquí viene un problema. ¿Y tal como están las cosas? ¿Usted cree que el señor fiscal actual haría caso a estas comisiones? Ahí quiero ir. El fiscal actual o actuante es una persona que perteneció al gobierno. Es una persona que fue nombrado por el gobierno anterior. Íntimo asesor del señor presidente Correa. Y van a ser juzgados personas que están involucradas en hechos de corrupción de los últimos 10 años. Entonces yo sí tengo mis serias dudas de todos los integrantes de esta comisión que fueron parte del régimen pasado, que inclusive incumplieron propias disposiciones constitucionales de fiscalización y hoy sé que están dentro de ministerios importantísimos. Entonces, ¿quiénes son los llamados a cuidar de los recursos públicos del Estado? La Asamblea Nacional. Y una de estas personas integrantes de esta comisión no creo que se vaya a juzgar a sí mismo. Entonces, de tal manera que aquí estamos hablando de hechos que son terriblemente criticados por todo el pueblo ecuatoriano por los hechos de corrupción cometidos dentro de este régimen. Yo puedo decir que mi defendido ha sido totalmente perseguido violando la Constitución, tratados y convenios internacionales. Primeramente tenemos que empezar diciendo que el Estado ecuatoriano reconoce los tratados y convenios internacionales. Eso primeramente yo he mandado ya las comunicaciones a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia, que fue quien desconoció los tratados y convenios internacionales, dijeron que ellos no van a acatar. La Procuraduría General del Estado se pronunció que no va a acatar. La Corte Nacional de Justicia dijo que no va a acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. Entonces esas cosas nos tienen totalmente desconcertados. Y hoy que veo que se conforma una comisión para investigar, ¿será que ellos siendo parte de este gobierno se van a investigar? ¿Va a tener
esa autonomía, esa independencia, esa imparcialidad de esta comisión para verificar los hechos. Le hace Marta Roldós Bucaram, le hace a esta comisión unas interrogantes muy complicadas. No sé si nos pueda ofrecer un comentario el señor rector de la Universidad Estatal de Cuenca, muy respetable caballero que está con nosotros, pero Marta Roldós dice, una comisión anticorrupción, por ejemplo, con María Fernanda Espinosa, ¿abordará el tema de las compras de los helicópteros Drup? Pregunta. La doctora Roldós, la economista, perdón, Marta Roldós también dice, independientemente de que las personas nombradas acepten o no la invitación de ser parte de este eventual organismo o que se llegue a elaborar una nueva lista, resulta extremadamente revelador que Lenín Moreno haya pensado en esos nombres. Una lista así demuestra que el señor presidente o no tiene un concepto muy claro de lo que significa independencia y credibilidad, o no quiere que exista una verdadera investigación, o ambas cosas a la vez. ¿Qué independencia podría tener María Fernanda Espinosa en el caso de que haya que investigar algunos gastos? ¿Qué independencia podría tener Carlos Rabascal cuando se trata de investigar los manejos financieros de los canales públicos? ¿Qué credibilidad podría tener Pancho Borja investigando los gastos del gobierno de Correa en la contratación de empresas de relaciones públicas en la Unión Americana, en Estados Unidos, cuando él mismo fue embajador en Washington? ¿Y qué competencia o independencia podría exhibir la doctora Rosana Alvarado recibiendo un pedido de investigación a contratos hechos por la Asamblea Nacional? ¿O Andrés Mideros como parte de un equipo que investiga las consultorías contratadas por Semplades durante creo que muchos años? Y puede ser que todas las personas mencionadas por el presidente Moreno reúnan las más excepcionales condiciones de honorabilidad y acrisolada rectitud, pero esto no alcanza en los temas de institucionalidad pública. La independencia solo se logra con absoluta independencia, no hay otra manera. Esto es lo que dicen respecto a algunos de los miembros de esta proyectada comisión. Ahí nos quedamos en suspenso. No hay entonces, dirá el presidente, yo tengo todo mi derecho de nombrar una comisión con gente que yo confíe, con gente que me dé un equilibrio, un sano equilibrio, que haga una indagación no muy polarizada o polarizante, muy política, muy llena también de digamos, de malas energías, de odio, de venganza, también tendría la razón. Entonces, lo mejor de lo mejor es que sea la ciudadanía la que designe esa comisión. ¿O qué otra solución Lolo Echeverría lo ve a este tremendo episodio, complicadísimo? Como todos los que se buscan instalar en el Ecuador. Es complejo, hay que considerar dos factores previamente, ¿no? El primero, esto de que tanto se habla de la intervención o posible intervención del expresidente Correa. Esto es un problema. No todas las cosas pueden pasar por ese tamiz o por esa pregunta. Yo pienso que justamente en algunas cosas del presidente Moreno lo que está haciendo es él mismo haciendo una declaración de independencia. Pero hay que considerar que él no tiene un partido político propio, él no tiene un cuadro de gobierno propio. Entonces ha tenido que ampararse en el equipo de Alianza País, que tiene Pero él problema. Polariza al partido de gobierno. Él también tiene la gente que lo respalda, pienso yo, ¿no? Eso mismo es lo que estoy Tanto señalando. Es así que por los celos se queda el señor expresidente Correa aquí.
Y hasta le ha pedido una oficina en Carondelet, de lo que se conoce. Claro, en ese caso pues hay que darle al expresidente una cucharada de su propia sopa. Él solía decir, cuando le hacían sugerencias de cómo gobernar, si quieren gobernar, ganen elecciones. Lo mismo habría que decirle a él, las elecciones ganó Lenín Moreno, y él es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Y el consejo para el presidente Moreno cuál sería, de su parte? Que tiene que gobernar él y mostrar que él es quien ganó las elecciones, y él tiene que decidir quién sirve y quién no sirve para formar su equipo de gobierno. Ahora, respecto de la comisión, ese es el otro antecedente que hay que considerar. Una comisión tiene que tener primero un mandato claro. Aquí no se puede encargar que se investigue la corrupción en el pasado, el presente y el futuro. No, tiene que tener un mandato claro, qué es lo que va a investigar, qué se le pide. Segundo, tiene que tener garantías, para que no terminen como en otras comisiones acusados los investigadores. Entonces tiene que tener garantías de seguridad, de inmunidad, y estas condiciones haría posible que alguien vea si es aceptable o no es aceptable el participar en una comisión. Luego tiene que tener eficacia. O sea, ¿qué va a hacer con los informes? ¿Qué ámbito tiene? Lo que señalaba el doctor Zarango es correcto. No tienen facultad para juzgar. Lo único que harían es entregar un informe al fiscal. En ese sentido, ya constituye el hecho de constituir una comisión, constituye una especie, una forma de duda pero eso se de la fiscalía. Como un mandato ciudadano, siempre y cuando no estuvieran algunos personajes vinculados al gobierno, abiertamente vinculadas o vinculados al gobierno. Sí, por supuesto, para que se cumplan estas condiciones es evidente que no pueden ser los del miembros gabinete del propio gobierno, claro, no o puede del ser. ex gabinete. No, y finalmente absurdo. creo yo que deben tener recursos, ¿no? De acceso a la información, de posibilidad de investigar cosas, de posibilidades de movilización, etcétera. De manera que con estas condiciones claras, las personas a quienes se solicita que participen en esta comisión pueden evaluar si ellos tienen posibilidades de eficacia, de claro mandato, de recursos y de garantías para aceptar o no. En las condiciones en que se ha hecho, es absolutamente imposible que esa comisión funcione. O sea, por ejemplo, esto resultó mal. Un ciudadano, un investigador, un periodista de investigación, que hoy está, como decimos en lenguaje de clase media, corrido por las circunstancias, ha tenido que pedir el amparo del gobierno del Perú y han tenido la solidez institucional de la primera autoridad peruana, ha contado con el apoyo de tratados vigentes a nivel internacional de protegerle con el asilo. Entonces lo que yo digo es, el señor, el actual periodista de investigación más conocedor, que ha editado un sinnúmero de obras de investigación, que ha puesto las pruebas más significativas a disposición de la conciencia nacional y del gobierno anterior, es el señor Fernando Villavicencio, es el periodista y compañero Fernando Villavicencio. Doctor, ¿él tendría posibilidades de concurrir ante esta comisión? Bueno, primeramente... ¿Tal como está conformada? Primeramente, tal como está conformada, sería imposible. Imposible porque están 9-4. Entonces, aquí las cosas no se tornan pues como debe ser, como dice el marco constitucional, independencia, imparcialidad y autonomía. Esos son los requisitos fundamentales que debe existir. Si un mensaje para el presidente Lenín Moreno, si él verdaderamente quiere contribuir con la patria, quiere contribuir en el combate a la corrupción y no a la impunidad, es que tenga una comisión legítima
que el pueblo participe verdaderamente para que a través de esa acción social verdaderamente se nombre a esta comisión y se le dé todas las garantías necesarias garantías de inmunidad que goce, que no puedan ser luego pues enjuiciadas por sus análisis, por sus investigaciones, porque de lo contrario inclusive hay gente que fue nombrada mediante ley por el Consejo de Participación Ciudadana, emitió su informe y luego porque no les gustó a unos de los involucrados, especialmente al presidente de la República, los jueces inmediatamente ordenaron formulación de cargos y medidas cautelares y hoy inclusive uno de ellos está hasta prófugo. Inclusive ahí diría el señor presidente Correa, es por eso que yo he sugerido o he dispuesto que se nombre, si es que no es así, le pido disculpas públicas, expresidente Correa, pero da toda la idea, nos da toda la idea de que usted se ha intervenido en la construcción de esta comisión en el lado de los 7, en el lado de los 6 o 7 que aparecen. Lo excluyo, doctor Vanegas, mil perdones. Lo excluyo, sí. Pero digo, tal vez el señor presidente Correa, él está muy preocupado con la integración y busca una especie de mayoría que los inventarios, que tampoco Fernando Villavicencio es dueño de la verdad, pues él también debe recibir explicaciones a algunas cosas que él hipotéticamente ha diseñado en sus libros. Ha dado pruebas evidentes de cómo han funcionado mal las cosas, pero puede que no esté muy bien enterado de cómo fueron otros episodios de cada uno de los temas investigados, temas de corrupción investigados. Entonces, ahí también hay que hacer una especie de comparación de efectos y lo encargo a la academia, en este caso al doctor Vanegas. ¿Qué le parece a usted a este punto que es el más conflictivo que estamos trayendo a colación, señor rector? Mire, yo creo que desde el punto de vista evidentemente de las diferentes personas que integran, sobre las personas que integran la comisión, siempre va a ser un tema delicado. Yo le decía hace un momento, hubiera sido preferible, la verdad, que las personas que integran la comisión no tengan ninguna vinculación con el partido de gobierno, ni con el gobierno anterior. Eso le daría muchísima más transparencia. Pero, por otra parte, yo tampoco puedo asegurar que las personas que se han mencionado, como Rosana Alvarado, la misma doctora Espinosa, quizá hayan cometido algún ilícito y hayan estado involucrados en actividades de dolo. Yo no podría de alguna manera pronunciarme en ese sentido. Pero ellas son parciales, no son imparciales. Así es, sí, es evidente. Yo quería un poco únicamente comentar que todos los funcionarios públicos, incluido yo mismo, estamos sujetos pues a controles que vienen desde la Contraloría General del Estado. Y en un momento determinado, yo mismo, por ejemplo, como rector de la universidad, por algún error administrativo, inclusive podría estar sujeto a alguna glosa dentro de la universidad. Exacto, pero la verdad es que eso, digo, yo también hablo desde mi punto de vista, yo mismo, la verdad, eso no significa que yo haya cometido algún ilícito, porque muchas de las veces dentro de la administración pública se producen errores también de buena fe, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo allí que en este caso, digo, hablando también desde mi perspectiva, hubiera sido preferible, evidentemente, que no existan personas que estén vinculadas al gobierno, pero por otro lado también debo decir que deberían estar, si es que finalmente llegan a formar parte de la comisión, deberían estar abiertas, ¿no? a que su gestión también se investigue. Igual en mi caso también, ¿no? Mire, hay errores que uno puede cometer en la administración pública por el hecho mismo de la cantidad de pero diga usted en el ámbito petrolero especialmente, les debe temblar los pantalones a mucha gente. Ahí hay miles de millones de dólares que tienen que ser indagados, pues no. Entonces, a mí me parece que tener el control para que
esta comisión o este frente no se desbande, es prohibido tener un número mayor de funcionarios correístas que destruye el objetivo supuestamente fijado por el presidente, dice un analista. Lo hace notar la Comisión Nacional Anticorrupción en este boletín del 30 de mayo cuando afirma que no gozan de idoneidad ni autonomía para asumir una investigación imparcial y apegada a la ética sobre los numerosos casos de corrupción denunciados y otros que podrían surgir al tenor de este ejercicio de investigación. Entonces, esto es lo malo, lo malo. ¿Quién debería elegir esa comisión? ¿Sería exclusivamente el señor presidente y evitar que sean funcionarios o exfuncionarios del partido de gobierno? ¿Algo por el estilo? ¿Que sea muy ciudadano el asunto? Sí, mire, yo creería que esta comisión debería al máximo tener una representatividad ciudadana sobre todo, ¿no? Que eso le va a hacer bien también al presidente. Y yo concuerdo en que tener un excesivo número de funcionarios completamente afines, no sé si a este gobierno, sino quizá al anterior, el presidente Correa, y a otros también anteriores, porque no podemos hablar que la corrupción ha estado solamente en el gobierno del presidente Correa quizá, sino también, como decía hace un momento, es un problema de décadas en el país. Y a eso se refirió en el discurso el presidente Moreno. Así es, entonces, mire, hay muchos casos, yo entendería mucho tiempo, la cobertura en el tiempo que tendría esta comisión, entiendo que será bastante amplia. Y de hecho, también, aparte de los casos puntuales que se mencionaba como el petróleo, las actividades particulares de algunos de los miembros de las comisiones, también se deberían buscar quizá mecanismos que permitan no solamente controlar o castigar o sancionar, sino también que se reduzca la corrupción. Y en ese sentido, pues, la academia también podría contribuir, inclusive con observatorios sobre la gestión pública, ¿no? Ese podría ser inclusive nuestro compromiso. Mire, yo repito, de aspectos esencialmente tal vez técnicos. Desde aspectos técnicos, así es, porque además la corrupción, si bien se han tocado casos quizá emblemáticos en el país sobre los cuales habría que investigar, pero por otro lado también hay en el día a día inclusive, ¿no es cierto? En la gestión pública uno puede encontrar corrupción, por llamarla así, de menor grado, pero que a la larga afecta sustancialmente al país cuando se unen todos estos pequeños actos de corrupción en el servicio público. Entonces hay muchos aspectos que tratar, si bien, repito, se está tratando los temas emblemáticos grandes, pero también hay otros elementos que se deberían abordar, ojalá, en la comisión. Mire, por ejemplo, el hecho de que muchos empleados públicos a lo mejor reciben viajes, por ejemplo, de empresas privadas, y evidentemente eso también representaría en algún momento un beneficio para ciertas empresas privadas, ¿no? Que son proveedores, por ejemplo, de ciertas empresas públicas. Cosas como esa. Hay Odebrecht en pasajes, ¿no? En buenas atenciones en el exterior, o en obsequios, claro, porque Odebrecht es la que pone platas en las cuentas que ellos señalan, y eso se ha visto una especie de formato internacional con el que ha practicado la corrupción en la región latinoamericana. Lo que él decía, la corrupción tiene muchísimas facetas, conexiones a nivel mundial. Por esa razón es que esta comisión, ya lo mencionó el interlocutor que tenemos, pues, ¿no? en su radio, ya lo mencionó, que esta comisión debería tener garantías. Yo concuerdo plenamente, porque no estamos hablando de la elaboración de un contrato, de análisis de un contrato, estamos hablando de problemas muy serios y varios problemas que posiblemente, ¿no es cierto?, sean sujetos de una sanción. Yo, mire, allí me reitero en esta posición de que si esta comisión no tiene las garantías, no tiene también el soporte suficiente directamente desde la presidencia, es posible que realmente no llegue a funcionar. Por otra parte, sería ideal reducir el número de miembros, a lo mejor, que estuvieron vinculados al gobierno anterior, quizá este mismo gobierno, pero por otro lado también para esas personas es un reto, porque a la larga
si es que están integrando la comisión, deberían ser los primeros en que abran la posibilidad de que su misma gestión sea investigada. Doctor Vanegas, ¿usted cree que el señor expresidente Correa ha estado interviniendo en la estructuración de esta comisión? Mire, no conozco, la verdad, sí, no tendría difícil es conocer, pero digo, ¿no sospecha? No, la verdad, no. Ya. No creo. No quiere meterse en problemas. No tengo elementos como para poder. Claro que sí. Como para poder realizar mire lo que dijo y comprometió a la ciudadanía. Escuchemos todos. Lo que comprometió. A la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede... Vamos a repetir, por favor, porque lo interrumpimos de comienzo. 1000 perdones. En lo que respecta a la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede ser posible. Vuelvan como grandes financistas, vuelvan como grandes empresarios, como grandes inversionistas, bendecidos, vuelvo a recalcar, por el paso del tiempo, e inclusive, a veces como candidatos, a veces a dar consejos de cómo se debe llevar adelante la política y la justicia. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. Tiene poderes superlativos el señor presidente Moreno y un apoyo ciudadano muy voluntarioso, muy contundente. Pregunto a mis invitados en el estudio, ¿cómo no quedarse solamente en el reclamo a las autoridades de control, sino en separarles de sus cargos? Para el caso de que no estén cumpliendo como lo han hecho, no han cumplido con sus obligaciones de vigilancia, de sanción, castigo e indagación, no solamente indagación previa, sino investigación de casos que han ilustrado a plenitud y que han sido conocidas por la ciudadanía. Esta ciudadanía ya no soporta más. Está que revienta con la corrupción. Cualquier instante en que se produzca un nuevo escándalo o una audacia que supere, digamos, la paciencia social, algo va a pasar en el Ecuador. Recién, el móvil va a ser la corrupción. Así es que no quieran tapar con un dedo el sol. El astro rey tiene que brillar. Ha llegado el momento. Y con ese discurso con el que acabo yo de ponerlo, y por dos veces, la confianza del pueblo ecuatoriano está en el presidente electo, en nadie más, porque en 10 años ya hubiéramos advertido algún tipo de gestión contundente de parte del otro mandatario o exmandatario. Ustedes terminan. Mi particular punto de vista, no soy dueño de la verdad, pido disculpas si es que tengo algún error, pero no creo tenerlo. La gente quiere
hoy más que nunca, que no se quede esto en pañales. No sé qué opine Lolo Echeverría. Usted termina, doctor, a ver, lueguito. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gonzalo. La corrupción es uno de los problemas más grandes del país y de los problemas más grandes del gobierno. Lo que ha dicho en el discurso del presidente Lenín Moreno abre expectativas muy grandes en la población ecuatoriana y sería gravísimo que esto terminara en decepción. Por eso es que resulta complejo la forma en que se ha intentado esta comisión anticorrupción, porque esto no va a satisfacer lo que las ofertas que el propio presidente ha hecho. No pueden funcionarios del gobierno en equipo investigarse a sí mismos, investigar a su propio gobierno. No, les falta lo más esencial, que es la independencia. Y la prueba está en que los que no pertenecen al gobierno, algunos ya se han excusado. Yo pregunto, ¿tienen libertad los funcionarios del gobierno para excusarse? Claro que no. El presidente es el que les pide que hagan esta tarea. Entonces, ahí se ve que no funciona. De esta manera no puede funcionar una comisión anticorrupción. El presidente Lenín Moreno puede decir, pero no son mis candidatos. No son mis candidatos. Bueno, si no son candidatos del presidente Moreno, entonces estaríamos en otro problema más grande. Pero tengo que decirlo. Tenemos que suponer, puede haber esa posibilidad. Tenemos que suponer que él tuvo la iniciativa o él aceptó la iniciativa ajena, pero a él le corresponde la responsabilidad. Entonces, no puede. Ahora, hay otro problema todavía más grande respecto a la corrupción, y es la independencia de los funcionarios que por ley, por la Constitución y por la responsabilidad del cargo que tienen, deberían ser los que investiguen y sancionen la corrupción. La Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y los jueces. Ellos son los que tienen que combatir la corrupción. Si no han podido ellos hacer nada, ¿a qué viene una comisión de funcionarios? No tiene ningún papel en la lucha contra la corrupción. De tal manera que hay que repensar todo de nuevo, incluyendo la posibilidad de asegurar que los funcionarios de control tengan la debida independencia. Julio César Zarango. Gracias. Bueno, yo coincido mucho con el licenciado Lolo Echeverría. Yo creo que aquí debe haber independencia, imparcialidad y autonomía. Aquí hay una concentración de poderes totales. El presidente Lenín Moreno ¿Hay temores? tiene, por supuesto, el presidente Lenín Moreno le dejaron nombrando ya 2 funcionarios, Contralor y Fiscal General. Es una espada de Damocles apuntando a su sien. Entonces, el Contralor es quien, pues, es el juez de los funcionarios públicos. El fiscal es quien, a través de esos informes con indicios de responsabilidad penal, inicia una investigación, luego formula cargos de una instrucción fiscal, un llamamiento a juicio. Entonces aquí tenemos que tener muy claro los roles y los papeles de la conformación de las instituciones, de los organismos de control. En este caso, han habido aproximadamente 400.000 millones de dólares que ha manejado el régimen anterior. ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos desde el inicio vinieron contrataciones directas, decretos de emergencia. Me acuerdo cuando se inició el gobierno con el señor Jorge Manuel Marún, la reconstrucción de las vías, también hubieron dudas, contratación de chalecos, ventas de Q2, es decir, hay un sinnúmero. Pero él se fue con todo a su tierra. Hay un sinnúmero de investigaciones que deben realizar, que esta comisión debe tener especificaciones claras y concretas, cuáles son los roles, cuál es la investigación que ellos van a llevar a cabo, pues, y dar la información correspondiente a las autoridades correspondientes, en este caso al fiscal general, que es el único indicado por ley y por constitución de iniciar cualquier proceso legal. Lo demás quedaría simplemente como una información que tranquilamente, si hubiera transparencia, si hubiera
desconcentración de los poderes, tranquilamente podrían informar al fiscal sin necesidad de ninguna comisión, porque ellos gozan esa competencia, esas atribuciones en base a la ley, en base a la Constitución. Aquí nos vemos abocados a nombrar comisiones porque no hemos tenido una administración de justicia independiente. Siempre ha sido relacionada con un direccionamiento del Poder Ejecutivo. Y solamente para dar un ejemplo y con esto terminar, el caso COFIEC. El señor presidente Rafael Correa se fue a visitarlos al penal García Moreno, a los integrantes del directorio del Banco COFIEC, y le dijo, los señores han sido ingenuos, han sido engañados. Eso fue un día sábado. El día lunes la Corte Provincial de Pichincha emitió un auto declarando la nulidad y los señores salieron en libertad. Y así sucesivamente. Cuando quería dar indultos, él decía quién era inocente y quién era culpable. Entonces, es lamentable que esto suceda en un Estado constitucional de derechos, que la potestad del mandato nace del pueblo para que la autoridad tenga esa legitimidad. Entonces, yo sí hago un llamado que el presidente Lenín Moreno participe, esta comisión, haga que el pueblo ecuatoriano se empodere de ellos y ellos sean quienes elijan esta comisión que tenga legitimidad, una autonomía y una independencia para que realmente haga un baño de verdad y contribuya al desarrollo del pueblo ecuatoriano, a la seguridad jurídica y a la confianza que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos, señoras y señores, con ustedes en todo el planeta, buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio.